Vale, vamos a ir a Efesios capítulo 3. Hoy vamos a seguir con la carta expositiva de Efesios capítulo 3. El título de hoy, de Elisa retrocede, el título del sermón es la más sublime oración, la más sublime oración, porque en este capítulo, en esta segunda parte del capítulo, Pablo va a abrir su corazón otra vez. Ya lo hizo en el capítulo 1 y hoy nuevamente va a hacerlo, ¿vale? Efesios capítulo 3, del 14 al 21. ¿Quién me lo quiere leer? Elisa, ¿tú desde ahí? ¿Lo tienes? Ponlo uno más adelante. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este momento que hemos podido recordar en la Santa Cena tu sacrificio en la cruz, Señor. Y ahora, Señor, vamos a recibir tu palabra, Padre mío. Hemos cantado, hemos adorado, Señor. Una comunión cada uno con Dios, Señor, y entre los hermanos. Y ahora vamos a recibir tu palabra, nos vamos a alimentar espiritualmente. Te pido que tengas control, Señor, de mí, de mi boca, Señor, y pueda dirigirme de forma entendible, Padre mío. Oh Señor, que el Espíritu Santo opere en los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir tu palabra con entendimiento y sabiduría, Señor, y para aquellas personas jóvenes, Señor, que aún no han venido a tus pies, Señor, con este mensaje del Evangelio, Señor, de Cristo, puedan ser atraídos a los pies de Cristo, Señor, y nacer de nuevo, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Como dije, el título del sermón es La más sublime oración. Y ya sabemos que la carta de Efesios, ¿verdad?, gira en una idea principal, que es reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria. En el capítulo 1, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 13, vimos cómo Jesús ha revelado, ¿verdad?, la iglesia y cómo se ha revelado él mismo, ¿verdad? También vimos cómo se encargó a Pablo el evangelio, el predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Pero también a la iglesia, que está compuesta por gentiles y judíos, ¿verdad? Ya no hay separación y hay una sola iglesia. Y a esta iglesia también se le encomendó predicar el evangelio a aquellos, ¿verdad?, que están fuera, ¿verdad?, fuera de la iglesia, que están muertos en sus delitos y pecados. Pues hoy vamos a seguir esta vez del versículo 14 al 21, donde tiene tres argumentos. Uno es el fundamento de la oración de Pablo. Él va a establecer, ¿verdad?, con la inspiración del Espíritu Santo, va a establecer quién es el fundamento, a quién se le tiene que orar, ¿verdad? Luego, las peticiones en su oración de Pablo. Y el tercer argumento es la alabanza a Dios en una doxología. Ahora sabremos qué es una doxología más adelante. Entonces, para empezar, el fundamento de la oración. En Efesios 3, versículo 14 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús. Él empieza por esta causa. Esto quiere decir por los santos, lo antes dicho. Por esta razón que he dicho, ¿verdad? Así empezó en la primera parte del capítulo 3, versículo 1, dice, ahora, dice, y lo dice ahora nuevamente, las mismas palabras que empezó en el capítulo 1, empieza ahora, por esta causa, por esta razón, en el mismo momento de la oración. Pero ¿cuál es esta razón? Debemos preguntarnos, ¿cuál es esta razón por la cual Pablo va a doblar sus rodillas y va a empezar a orar? El misterio que fue revelado, lo antes dicho, el misterio que fue revelado, ¿qué? Cristo como Señor y Salvador de todo, pero de todo el mundo no, de todo el remanente, ¿verdad? Eso es lo que viene arrastrando
Pablo explicando los escogidos, los predestinados. Claro, entre judíos y gentiles, ¿verdad? En un solo pueblo. También fue revelado la iglesia universal, ¿verdad? Que de dos pueblos hizo uno solo. Entonces, él está diciendo, por esta causa, por esta razón, Cristo revelado como Señor y Salvador. La iglesia universal que de dos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. Que Pablo le fue encomendado el evangelio. Hemos visto los argumentos, ¿verdad? Por esta causa, dice, soy preso. Él está preso. También se le encomendó a la iglesia el predicar el evangelio. O sea, por todo lo antes dicho, por todo esto que ha concentrado Pablo, por estos motivos y por todos los dichos en el capítulo 1, capítulo 2 que va arrastrando Pablo, dice, doblo mis rodillas. Y doblar sus rodillas significa me pongo a orar, ¿no? Me pongo a orar. Así que, hermano, ¿cuál es tu posición corporal al orar? ¿Es importante la posición? Pablo dice que dobla sus rodillas. Otros oran erguidos a través, ¿verdad? Nosotros somos cristianos hace mucho tiempo y podemos ver la gente. Otros están erguidos, parados, nada más, orando, ¿verdad? Otros están tumbados en el suelo. Y con tumbados están arrodillados con la frente en el suelo, a veces con almohadas, ¿verdad? Están en el suelo. Hermanos, realmente, y no solo, porque es importante la posición. Yo no digo que no sea importante. Si tú quieres sentarte o estar arrodillado, tumbado, parado, alzando las manos, pero por eso digo no solo es la posición, porque no es lo más importante la posición. Aunque sí es un símbolo de respeto a Dios, como estés, ¿no? Parado, sentado, no es importante, ya que lo importante es el reflejo de tu interior, de tu corazón, ¿verdad? Eso es lo más importante, la posición en la que está tu corazón a la hora de orar. Eso es lo importante, no importa si estás sentado o parado. Recordemos Lucas 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba orando junto a él. Se supone que es su hermano y lo llama publicano, lo menosprecia, no como este. O sea, está hablando de ladrones y esto, de lo peor, y luego dice publicano, peor que esto. Lo está tratando como peor, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, o sea que estaba parado, ¿verdad? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que no era importante si es el fariseo o el publicano estaban parados, arrodillados, sentados. Eso no importaba, importaba su corazón. Vemos que aquí lo que importa, Jesús está explicando que lo importante era la humillación en su corazón. Así que es más importante un corazón arrepentido y lleno de gozo al acercarte a Dios que la posición, ¿verdad? Que todo el mundo vaya a ver. Porque ya hemos visto, pues, algunos que hasta lloran, pero de repente tienen un corazón más negro que nada, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es llamar la atención y espectáculo. Así que Pablo en este momento no solo dobla su rodilla, sino también dobla su corazón, porque lo que va a derramar es lo que tiene en su interior, en su corazón, todo lo que tiene adentro, y por completo. Ya lo hizo en el versículo 1, en el capítulo 1, del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice, no me canso, no ceso, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Te das cuenta cómo Pablo está derramando su corazón cada vez que ora por la iglesia. Y ahora empieza a dar una lista. Él va a empezar a dar una lista de todas las riquezas espirituales en Cristo y los fundamentos en los cuales el cristiano obtiene y crece en esta
conversión. Pues él dice, por esta vez, Pablo establece, esta vez va a establecer el fundamento, no de las peticiones, porque en las oraciones hay peticiones, pero él va a establecer el fundamento no de las peticiones, no de las peticiones, sino que a quién va dirigido estas oraciones. El fundamento de la oración es el Dios Padre, es Dios Padre. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el fundamento de la oración, lo principal de una oración, es que esté dirigido tu corazón al Padre. Y ya hemos visto que un corazón humillado, tu corazón tiene que estar humillado, sincero, agradecido, pero dirigido al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Y aquí ya está nombrando el fundamento. Este es el fundamento que está nombrando Pablo, ¿verdad? Que es la persona de la primera persona de la Trinidad, el Padre, pero también dice al Señor Jesucristo. Así que está metiendo a dos personas de la Trinidad, ¿verdad? Está metiendo a dos a quienes va a ir dirigida la oración. Y así debe estar dirigida nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios Padre, al Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, como vamos a ver. ¿Y cómo empiezan tus peticiones? ¿Qué pides cuando oras? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Empiezas a pedir, empiezas a dar gloria, empiezas a dar alabanza? ¿Cómo son tus oraciones? Primero Pablo empieza a orar al Padre en nombre del Señor Jesucristo. Y así es como debemos orar siempre, pedirle al Padre en nombre del Señor Jesucristo. Pablo se acerca a Dios con todo respeto. Él no empieza diciendo, papito mío, papito, no le dice papito, pasándole la mano al codo. Él no empieza así. Desde el comienzo de la oración, él conoce su posición. Él conoce quién es el Dios Todopoderoso. Tampoco lo ve como un viejito, como muchos lo ven a Dios hoy en día, un viejito barbudo sentado en el trono, en su trono, ¿verdad? Que no puede pararse, raquítico, que no puede pararse y que ha dejado a la humanidad, ¿verdad? A su destino. No, ese no es Dios. Dios es un Dios que actúa. Y así no lo ve Pablo. No ve a un Dios que deja a la creación a la deriva. No. Pablo conoce quién es Él y quién es Dios. Pablo se acerca a Dios Padre con respeto. Él dobla sus rodillas y su corazón a los pies del Dios Padre. Y esa es la forma en que debemos dirigir nuestras peticiones y nuestras súplicas, sabiendo quiénes somos nosotros y sabiendo quién es Dios. Él lo llama Dios Padre, no papito, ni viejito, ni amigo. Le dice Dios, ¿verdad? Él sabe quién es, Dios Padre, dice. Así que así es como debes dirigirte tú, con todo respeto, Dios Padre. Él no es tu Padre humano. Aunque el Pablo le está llamando Dios Padre, no es tu papá humano con el que puedes tratar. Yo con mi papá, el trato que yo tengo con él, yo puedo enfadarme con él un día y no hablarle, ¿verdad? No es la misma posición Dios Padre que un padre aquí humano, ¿verdad? Con sus condiciones, un padre humano con sus pasiones y sus sentimientos, no. Él es un Dios que te ha creado, un Dios que te ha rescatado por misericordia, por gracia, por amor. Tal respeto le debes mostrar a este Dios, ¿verdad? Debes mostrarle respeto cada vez que te acercas a Él. Aprende como Pablo, aprende como Pablo. Aún Jesús, si Pablo se está acercando con respeto y humillación, aún Jesús se acercó a su Padre con respeto y autoridad. Jesús se le acercó al Padre celestial con respeto, dirigiéndose a Él como Padre, con mayúscula. Él se dirigía a Padre como Dios. Él sabía que era su Dios. Padre le dice con mayúscula. Señor mío, dice en otras oraciones. Ahora tú y yo que somos pecadores, pero santos en Cristo, debemos acercarnos con ese respeto que se acercaba Pablo, los apóstoles y Jesús. ¿Qué debemos orar a Dios Padre? Ahora que sabemos que tenemos un corazón humillado, que nos acercamos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Con respeto, sabiendo quién es el Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, ¿qué debes pedir? ¿Son tus peticiones vanas necesidades? ¿Le pides cosas materiales? Que sí está bien, pero empiezas con cosas materiales y te olvidas,
¿verdad? Empieza con las materiales y termina y te olvidas de las cosas espirituales, las riquezas espirituales que Pablo nos ha venido enseñando. No se os da porque no sabéis pedir, dice. No se os da, Jesús le dijo, porque no saben pedir. Le pides un coche en vez de un trabajo para comprarte el coche, ¿verdad? Estás en tu casa tirado y dices, quiero un coche. ¿No es mejor pedirle un trabajo para comprarte un coche? ¿Verdad? Es lo mejor que puedes hacer. Le pides crecimiento en su palabra, le pides sabiduría, inteligencia, paciencia para enseñarle a nuestros hijos las sendas de justicia de Dios, ¿verdad? Le pides esa paciencia para con tus hijos cuando no te ponen atención y tú quieres explicarle porque lo sabes, pero no te pone atención y se te va la olla. Pero le pides paciencia para poder explicar la palabra a tus hijos, que te dé sabiduría para tratar a tus hijos con justicia a través de su palabra. Pues aprendamos a pedir. Pablo nos está enseñando, en la carta nos está enseñando a pedir y también a dar gloria, porque esto nos está enseñando Pablo. ¿A quién pedir? Al Dios Padre en nombre de Cristo. Este es el fundamento de todo. Cristo es el fundamento de la iglesia y es el fundamento Dios de la oración. ¿Qué pedir? Las riquezas espirituales. Pablo está pidiendo las riquezas, ¿verdad? Que sepamos cuáles son esas riquezas espirituales, primeramente. Dar gloria al dador de nuestras oraciones, a Dios, sea su respuesta positiva o no, porque Dios puede responderte, bástate de mi gracia, o simplemente puede callar y no decirte nada, ¿verdad? A Job le cayó, le mandó a hacer una cosa y cayó Dios. Él le decía, le preguntaba, nada, no respondía, ¿verdad? Entonces, bástate de mi gracia, aunque la respuesta sea positiva o de repente negativa en tu perspectiva, pero Dios no quiere darte lo que has pedido de repente porque puede ser tu piedra para tropezar, ¿verdad? Porque el Padre actúa como Él quiere, como a Él le place, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, Pablo lo sabe. Es por eso que se dirige en el verso 15 como creador de los cielos y la de la tierra. Hemos visto que Pablo conoce su posición. En el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Un poco, se entiende un poco mejor, ¿verdad? En la Nueva Traducción. Ahora, Dios Padre no solo es creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Él nos llama Padre de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Y entendemos que Él es el Padre de todo aquel que es su Hijo. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que estamos en Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe, como hemos hablado en la Santa Cena, que depositan su fe, ¿verdad? Desde Adán con Eva en un Salvador. Abraham depositando su fe en un Mesías. David, Salomón, ¿verdad? A través de la historia han depositado su fe no en el sacrificio, sino en un Salvador, en un Mesías, ¿verdad? Y esto apuntaba a Cristo, al Jesús resucitado en gloria, que ascendió y está sentado en el trono celestial gobernando su creación y su reino. Entonces, ¿quién es su familia de Dios? ¿Quién es la familia? Efesios 2:17 lo hemos visto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que la familia de Dios son todos los que han creído en el Salvador, ¿verdad? Desde Adán hasta el día que regrese. Uno mirando al Mesías y otros mirando a la cruz, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Así que, hermano, ya no hay judíos y gentiles, ya no lo hay. Somos un solo pueblo de Dios, una sola familia, hijos en Cristo del Padre, ¿verdad? Somos hijos del Padre en Cristo. Todo el remanente que Dios ha guardado en todas las generaciones, en otros dicen todos los siglos, hasta el día que regrese, ¿verdad? Su familia de Dios, hasta el día que regrese nuestro Dios, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos lleve con nosotros su iglesia. Todos aquellos que han muerto en la fe y están en los cielos, no solamente los que estamos aquí, sino todos aquellos los que han muerto en la fe y están en los cielos, ¿verdad? Los que están en la tierra también. Pero Dios es Padre de todo lo que hay en el cielo, nos dice el verso. Y esto incluye a los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios.
¿verdad? Dice, en Job 1:6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Estos son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Satanás también era hijo de Dios. Entonces, cuando el verso nos dice que Dios, la familia de Dios está en los cielos y en la tierra, también está hablando de los ángeles, ¿verdad? Pero sabemos que sus hijos amados, ¿verdad? Somos nosotros, el remanente. Vemos que Pablo está mostrándonos el fundamento para orar. ¿A quién se le debe orar? Se arrodilló y también tiene su corazón dispuesto y entregado. Ha derramado una oración sublime a los oídos del Padre. No empieza a pedir e interceder por él mismo. ¿No te has dado cuenta que él no empieza a pedir para él? Él no empieza a pedir para él, sino por la iglesia. Él está apelando y dirigiéndose al Padre con todo respeto y humillación, sabiendo cuál es su posición como criatura, como el Dios creador todopoderoso y Señor Dios, ¿verdad? De todo lo que hay en los cielos y en la tierra, dice, de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Pero él está pidiendo para la iglesia, no para él. Él está preso en la cárcel y empieza a pedir para la iglesia, para la familia de Dios, la iglesia, la esposa de Cristo. Y sobre todo está enseñando a la iglesia que sepan cuál es su lugar, porque él al orar y al leer estas escrituras nos está enseñando cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar y qué han obtenido la familia de Dios, qué ha obtenido para venir a ser parte de la familia de Dios Todopoderoso. Sobre todo, quiere que lo pongan en práctica. No solamente nos está enseñando cuáles son estas riquezas que debemos pedir, sino que debemos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, ¿verdad? Dice, el amor excede todo conocimiento, nos dice, que pongamos en práctica en nuestra vida el amor que excede todo conocimiento. Ahora Pablo comienza a pedir al Padre, como ya lo hizo en otros capítulos, pide, ¿verdad? Pide para la iglesia las riquezas espirituales. Está comenzando a pedir riquezas espirituales. Pablo, pensando siempre primero en las necesidades de la iglesia antes que de él. Pensando en las necesidades de la iglesia de Éfeso antes que él está preso. Él sabe cuáles son sus necesidades en la cárcel. Él lo sabe. Él tenía necesidades, pero no. Él está pensando en la iglesia. Su corazón está tan lleno de gozo por la iglesia, pero también tiene preocupación por los falsos maestros que se infiltran en las iglesias. Ya lo vimos en Primera de Timoteo, que empiezan a causar diversiones, comienzan a hacer estragos en aquellos que han prestado oídos a este falso evangelio. Por eso yo les digo, hermano, no presten oídos al falso evangelio de la prosperidad, a la fe positiva. No pongan sus oídos al falso evangelio que está lleno de profetas y apóstoles. No le pongan oídos, ¿verdad? Si van a una iglesia, los invitan a una iglesia, ¿verdad? Donde hay una pastora, salgan corriendo, no se queden ahí. No es una iglesia bíblica. Dios no ha establecido a mujeres como pastoras. Si hay una iglesia donde tienen apóstoles, profetas, fe positiva, ¿verdad? Hay una mujer pastora, están faltando a Primera de Timoteo, ¿verdad? Donde Dios establece obispos, diáconos, hombres de una sola mujer. No dice la pastora mujer de un solo hombre. No, ¿verdad? Dios ha establecido un orden desde la creación, primero al hombre y la mujer del hombre, ¿verdad? De la costilla, del hombre. Igual Dios ha establecido para el gobierno de la iglesia, para la predicación de su palabra en el púlpito, en Primera de Timoteo, obispos, no obispas, obispos. Así que si tú vas a una iglesia, ¿verdad? O estás yendo a esta iglesia, sal corriendo. Busca una iglesia bíblica donde la palabra de Dios sea su autoridad, donde obedezcan Primera de Timoteo. Si Pablo dice en Primera de Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, se obedece, ¿verdad? Pablo comienza a pedir estas riquezas espirituales que nombrará en el versículo 16. Y esto me lleva a mi segundo punto. Peticiones en la oración. Peticiones en la oración. ¿Lo lees el 16, Pepe, que está aquí? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que nos dé conforme. Está hablando del Dios Padre con respeto, conoce quién es Dios Todopoderoso y dice, para que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria. Hermano, tú trabajas para alguien rico, yo trabajo para una persona, ¿vale? Yo trabajo en una gasolinera, sé quién es mi jefe, ¿verdad? Es un empresario, ¿verdad?
Y Él me paga no conforme a su riqueza. Él me paga conforme a la ley en España se ha establecido, conforme a los convenios. Él no me va a dar más ni menos. Él se va a ajustar a la ley que dice España. Tanto es tanto y todos mis compañeros vamos a ganar tanto. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ahora, si tú trabajas y haces un voluntariado en cierta ONG, te van a dar una propina, algo, ¿verdad? Pero no te van a dar conforme a tu trabajo, ¿no? Te van a dar una propina, ¿verdad? O un desayuno, algo. Pero ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos, Pablo sobre Dios? Él no es un empresario que necesite gente trabajando para él. Él no es una ONG que necesite voluntarios. Él no necesita de nuestra ayuda, ¿verdad? Pero él le plació al Dios Todopoderoso, le ha placido hacer una familia en Cristo Jesús, y esta familia le da conforme a sus riquezas de su gloria. La riqueza de Dios es infinita. Date cuenta la palabra, conforme a su riqueza de su gloria. Sus riquezas son infinitas. Son riquezas espirituales. Estas riquezas empiezan, ¿verdad?, con el ser fortalecidos interiormente, nos dice. Espiritualmente, nuestra alma es fortalecida con el poder de Dios. Por medio del Espíritu Santo, el día que fuimos llevados a los pies de Cristo y hemos nacido en nuestra conversión. Hermanos, somos bautizados por el Espíritu Santo una sola vez y para siempre. Él no vino en 2, ni 3 partes, ni 4 partes, no. Él no viene por parte. Nosotros somos llevados a los pies de Cristo con arrepentimiento y fe, donde el Espíritu Santo nos da nueva vida. Nos da nueva vida. A este espíritu muerto en nuestros delitos y nuestros pecados, esclavizados en el mal, esclavizados por el diablo. Y es cuando nos lleva desde las tinieblas a la luz admirable, donde somos llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Somos bautizados llenos del Espíritu Santo. No es ser bautizados ahora y luego llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas. No, somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, y como veremos más adelante en el versículo 19, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El día que nacemos somos llenos de la plenitud de Dios. No somos medios llenos en el bautizo y medios llenos con la llenura del Espíritu Santo en dos partes y con requisitos. No, no hay dos tipos de hermanos en la iglesia. No hay niveles de hermanos, unos que están, ¿verdad?, que han sido bautizados y otros que tienen la llenura del Espíritu, profetas y apóstoles. No, dice que somos plenos, que somos llenos en toda la plenitud de Dios. En el versículo 19, vamos a ver más adelante. No te creas esa falsa teología, ¿vale? Que hemos estado hablando de que bautizados en el Espíritu Santo y llenos después. No, no te creas en eso. Hacen mentiroso a Dios en el versículo 19. Estas iglesias que dicen que viene el Espíritu Santo en dos partes, hacen mentiroso a Dios. Y lo veremos en el versículo 19 cuando habla sobre la plenitud de Dios. Hermanos, somos fortalecidos y llenos en el poder de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos energiza, nos empodera, nos guía a través del camino de justicia, las buenas obras preparadas de antemano por el Hijo Jesucristo. Y ahora hemos visto y vamos a ver cómo ha hablado del Dios Padre, ha hablado de Jesucristo, y ahora va a meter a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y el Padre nos está dando según sus riquezas. No nos da según la ley española, no nos da según una ONG, no. Nos da según sus riquezas. Si sus riquezas son grandes, nos va a dar esa grandeza de riquezas espirituales. Si sus riquezas son infinitas, sus bendiciones van a ser infinitas. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, el Espíritu Santo haciendo la obra. Romanos 8, del 15 al 17, bueno, ya lo hemos leído, pero en la nueva versión de traducción viviente dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nosotros, a nuestro espíritu, para confirmar que somos hijos de Dios, ¿verdad? La unión con el Espíritu Santo. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Vemos que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, en nuestro nuevo nacimiento, una vez. No viene 2 veces ni 3. Así que somos templos del Espíritu de Dios,
y como tales debemos vivir alejados del pecado, mortificando nuestro cuerpo, mortificando nuestro antiguo hombre, mortificando nuestros deseos. Cada día recibimos gracia sobre gracia de Dios. Cada día matamos al hombre pecador que tenemos dentro. Pero no solo habita el Espíritu Santo, también habita Cristo espiritualmente en nosotros. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, somos fortalecidos por Dios Padre por medio del Espíritu Santo, para que habite en nosotros su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y habita en nosotros, pero también Cristo. Nos dice el verso que también Cristo por la fe habita en vuestros corazones, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro espíritu, por la fe, ¿verdad? Por profesar fe, por creer en el Salvador. Todos aquellos que han creído en el Salvador y Señor Jesucristo y su evangelio. ¿No dijo el mismo Señor Jesús que era necesario irse, ¿verdad? Para que el Padre los envíe el Espíritu. Pero también es verdad que dijo que iba a enviar uno como yo, uno que lo iba a representar, un vicario de Cristo, ¿verdad? Un vicario de Cristo. Es por ello el que el Señor habita en nosotros espiritualmente. Él está arriba en cuerpo y carne. Él ahí está sentado a la diestra del Padre en cuerpo y carne. Pero espiritualmente habita en nosotros por la fe y por el Espíritu Santo que representa a Cristo. Así que no solo habita el Espíritu Santo, no solo habita Cristo, sino también habita el Padre en nosotros. Habita el Padre. Toda la Trinidad, que es Dios, habita en nosotros como templo de Él. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, con el fin que nosotros seamos su familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos arraigados, dice el texto, para que echemos raíces en la familia. Dice, cimentados y establecer o asentar los principios de algo espiritual, como las virtudes, los dones, los talentos. Cuando habla de cimientos, Pablo está hablando de una edificación, ¿verdad? Que nos dejemos edificar en los conocimientos de su palabra y el amor en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en amor, ¿verdad? La naturaleza innata e infinita de Cristo es su amor, ¿verdad? Él todo lo llena en amor, un amor que lo llena en todo. Igual que estamos llenos de la plenitud de Dios, estamos llenos de la plenitud del amor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 16. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Te das cuenta cómo está hablando de la permanencia de la Trinidad? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. ¿Te das cuenta lo unido que está el amor con Cristo? El unido que está el amor con Dios Trino. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Claro que permaneces, porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por esta causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nada nos separa del amor de Cristo. Y si nada nos separa, permanecemos en el amor.
Estamos unidos en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, y si estamos unidos a Él, nada nos separará. Esta es nuestra realidad y es así como debes creerlo. En el versículo 18 de Efesios 3 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y altura. Dice, seáis plenamente capaces de comprender todo esto, dice. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. De esto está hablando, del amor de Dios. Si estamos en Dios, estamos en Cristo. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su amor. Y si estamos unidos a su amor, es porque Dios nos amó antes y envió a su Hijo para darnos vida eterna a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta la unión de Cristo y el amor? ¿Verdad? Dice, por de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esto es lo que debemos comprender, esto es lo que debemos entender toda la familia de Dios, que Pablo nos llama santos, la iglesia de Dios. Cuán glorioso es el amor de Dios, cuán sublime es el amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Esto está hablando del amor. En otras palabras, llegar a conocer toda la plenitud de su amor. En Salmo 139 dice, el versículo 7 al 12, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Te das cuenta? Dios está en todos lados y esto quiere decir que su amor está en todos lados. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso. Y al estar en todos lados, también está su amor en todos lados, ¿verdad? Su poder está en todos lados. Su amor se manifiesta en toda su plenitud a los hijos, a su familia, a su iglesia. Y no solo a nuestro espíritu interior, sino también a la iglesia en congregación, unidos como un solo cuerpo. Su amor también se ve en el amor que nos mostramos nosotros como iglesia. Su amor, como dije, no solamente se manifiesta en nosotros, sino en la iglesia, cómo nos tratamos. Debes amar a tu hermano como a ti mismo, porque tu amor está unido a ti como lo está en Cristo. Somos piedras vivas en un edificio que Dios está construyendo. Si somos piedras vivas, estamos unidas una sobre otra, ¿verdad? En una sola iglesia. Así que nuestro amor está unido a Cristo. Todo este amor es tan grande, ¿verdad? Que no tiene fin, pero tiene un principio y un comienzo, que es Dios, que es Cristo. Y lo vemos en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora mira, todo lo que he introducido yo de amor es porque el verso lo dice. Y conocer el amor de Cristo. Tú debes saber cuál es el amor que te tiene Cristo. Que excede todo conocimiento. Esto es entender. Que excede nuestro entendimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que hablaba del Espíritu Santo. Si es la plenitud, cuando fuimos llevados a los pies de Cristo y somos plenos en el amor de Dios, somos plenos en todo, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo en dos partes? Entonces Dios es mentiroso porque dice que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Si en nosotros habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su plenitud, ¿cómo que puede venir en dos, tres partes? Pleno es pleno, lleno es lleno, una vez y para siempre. Así que ese es mi deseo, que experimenten como iglesia vosotros el amor de Cristo. Todos estos sermones que predico es cristocéntrico y va dirigido al amor que tiene Cristo. Pablo quiere que conozcan cuál es el amor de Cristo y aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice, para entenderlo, cuán grande es. Hermanos, tenemos el amor de Cristo, ¿verdad? El amor de Dios en Cristo Jesús. Está en nuestro interior y la oración de Pablo es que lo utilicemos, sepamos utilizar ese amor, que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que lo experimentemos. Un amor que nos llena de gozo,
por ser y pertenecer a Cristo. Pero también experimentarlo entre los hermanos, no solamente nosotros mismos, sino también este amor, experimentarlo entre los hermanos de la iglesia. Somos una familia, somos hermanos. Experimentemos el gran amor de Dios entre nosotros. Dice también mostrar este amor tan grande a las almas perdidas. No solamente experimentas tú personalmente el amor de Dios, no solamente experimentamos nosotros el amor de Dios, sino que debemos experimentar en nuestra vida el amor con los perdidos, con los que están ahí afuera, ¿verdad? Las almas perdidas. Dice, amas a tu prójimo, ama a tu enemigo, y la mejor manera de demostrar este amor es predicando el Evangelio. Ama a tu enemigo, dice el Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor forma de demostrarlo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? A todos los necesitados. Al pobre, si siente frío, vístelo, abrígalo. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Recuerdan, verdad? El Señor está diciendo, ¿de qué sirve, verdad? Si tiene frío y no lo abrigas, ¿verdad? Pero sobre todo, dice el Señor, hazlo en obras, pero sobre todo Pedro nos enseña y nos dice, no tengo oro, no tengo plata para darte de comer, para cubrirte, pero lo que sí tengo, te lo doy. Y se lo da con amor. ¿Qué le da? El Evangelio, ¿verdad? Le dio el Evangelio y él lo recibió. El mendigo lo recibió. El que estaba ahí paralítico lo recibió. ¿Ah? No tenemos oro. Esta iglesia no tiene oro. Yo no lo veo un pedazo de iglesia. No tenemos oro, no tenemos plata, pero ¿qué tenemos? Como decíamos con Elisa, el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios y sus riquezas espirituales. Somos ricos. Aunque no estemos en un lugar tan grande, no. Somos ricos porque tenemos la palabra de Dios. Esto es esto que estamos viendo, el Evangelio y su amor. Esto es estar lleno en toda la plenitud de Dios y en su amor. Esto es estar lleno y plenos de Dios. Estar llenos de Dios y de su amor. Esa es la plenitud. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Somos transformados con el Evangelio. Una vez que somos atraídos a los pies de Dios, de estar muertos, venimos a vida, a una vida nueva. Somos diferente al antiguo hombre que dejamos atrás, al hombre que estaba sujeto a los pecados, que estaba sujeto al mal. Somos transformados con este amor tan grande como nos amó. Pablo experimenta este amor. Él experimentó ese amor y explota en su oración de ganas de que su familia, que es la iglesia en Cristo, sus hermanos en Cristo, experimenten este amor que él ha experimentado, de ser lleno de todas las riquezas espirituales y ponerlos en práctica, experimentarlo y aplicarlo en nuestra vida diaria en amor, porque todo lo que vamos aprendiendo lo tenemos que hacer en amor. Es por eso que su corazón arde de alabanza, empieza a dar gloria a Dios. Y esto es con una sublime doxología, Para cerrar el capítulo 3, Pablo termina con una doxología, mi tercer punto, y ya terminamos. Efesios 3:20, me quedan 2 versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, otra vez, nuestro conocimiento, según el poder que actúa en nosotros. Ya hemos visto que Dios actúa según las riquezas de su gloria. Ahora dice según el poder que actúa en nosotros, ese mismo poder. ¿Qué es una doxología? ¿Qué es la doxología? Es la ofrenda de adoración a Dios. ¿En qué? En admiración, en alabanza y en amor. Exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. Eso es una doxología. En la doxología el creyente sencillamente adora a Dios, alaba a Dios, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Una doxología termina de esa forma. Y Pablo va a terminar en el siguiente versículo de esa misma forma. Eso es una doxología. La teología no puede lograr progreso verdadero sin espíritu de adoración. La doctrina y la doxología van juntas. Esto ya lo dije una vez. La doctrina y la doxología, que es la alabanza, van juntas. La adoración, divorciada de la sana doctrina, genera un emocionalismo superficial. Es superficial, solo emociones. La doctrina divorciada
de la verdadera adoración cae en intelectualismo, solamente eso. Así que tiene que ir lo intelectual, ¿verdad? La doctrina con la alabanza y la adoración. Tiene que ir junto. Así que no es una simple oración que está haciendo Pablo. Es una expresión de gratitud, una expresión de alabanza muy apropiada por todas las bendiciones tan generosas derramadas a la iglesia. Está dando gracias a Dios. Es por eso que lo llamo yo la más sublime oración. No solamente la oración de Pablo, sino la más sublime, la forma en que está derramando su corazón. Y dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. O sea, tú pides y te está dando más Dios. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas. Dice, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. En el versículo 16 vimos algo parecido, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Verdad? Explicamos que Dios nos da según su riqueza, según la grandeza de su riqueza. En ese caso no hay límite en las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Y ahora nos está dando más luz Pablo, dice en este verso, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas. Él creó los cielos, la tierra, Él ha creado toda la creación, es todopoderoso para darnos mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que pedimos en nuestras oraciones, aún a costa de nuestras bendiciones, de nuestras riquezas espirituales, aunque no lo veamos, aunque no podamos entenderlo, aunque no podamos comprenderlo, que en su momento llegarán o no, pero llegarán en su momento. Dios sabe cuándo dártelas, ¿verdad? Aunque no podamos comprenderlas, aunque no podamos entenderlas, Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Más de lo que pedimos. Más de lo que pedimos. No tenemos una iglesia, no estamos plantando una iglesia. Dios nos está dando bendiciones, ¿verdad? No tenemos oro, no tenemos plata, pero está avanzando día tras día, domingo tras domingo, reunión tras reunión, oración tras oración, estudio tras estudio. Dios nos está bendiciendo, nos está llevando de su mano. Ahora dice, quien opera en nosotros, ¿verdad? Se dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y quién actúa en nosotros? La segunda persona de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad quien habita y opera en nuestro interior, el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo esto, lo que Dios nos va a bendecir, más de lo que pedimos, es por medio del Espíritu Santo, quien nos ha llevado a los pies de Cristo y nos hace de nacer de nuevo por medio de su poder. Nos aplica la obra de Cristo en la cruz, nos santifica, nos preserva, nos cuida, ¿verdad? Y es fuego consumidor, ¿verdad? Él es fuego consumidor. Dios Padre actúa con todo su poder en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y nosotros somos beneficiados de ese poder. ¿Manifestados en qué? En bendiciones y riquezas espirituales. Ya vimos cómo actúa el poder de Dios cuando elige Pablo como ministro. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, para llamar y escoger. Somos llamados y escogidos. Ese mismo poder actúa en nosotros, en cada uno de ustedes, para bendecirlos sobreabundantemente. Eso es lo que está diciendo Pablo, que actúa y los bendice sobreabundantemente, ¿verdad? Repartiendo ¿qué? Dones espirituales, las cuales serán para beneficios de cada uno y de la iglesia en su conjunto y para su vida diaria, porque los dones luego lo utilizan en tus vidas diarias. Y esto me lleva al último versículo, el 21, y es la doxología. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye este tercer capítulo dando gloria, ¿verdad? En la iglesia, entre los hermanos. Debemos dar gloria, ¿verdad? A Dios en Cristo Jesús por todos los siglos, para siempre. Así que, hermano, todo esto, hermano y amigo, para la gloria de Dios. Todo lo que ha dicho Pablo es a base de la idea principal, para la gloria de Dios. Pablo es muy íntimo al decir, a Él sea la gloria, a Dios, dando alabanza, alzando las manos, doblando sus rodillas
en comunión con Dios. Pero Él va más allá y dice, a Dios sea la gloria en la iglesia. A pesar que tiene intimidad con Dios, Él está pensando en la iglesia. Dice, sea la gloria en la iglesia. Que en la iglesia no solo se manifieste la gloria de Dios, sino que todos juntos en la iglesia, en un mismo espíritu de hermandad, demos gracias y gloria a Dios. Toda la iglesia debe doblar su rodilla, doblar su corazón y alzar las manos para alabar a Dios, para adorar a Dios y para dar gloria a Dios. Esta gloria está unida a Cristo, a su iglesia, ya que es Cristo la cabeza, la piedra angular de la misma, en todas las edades, en todas las generaciones, en los siglos de los siglos y para siempre. Y como toda alabanza, Pablo termina dando gracias y gloria a Dios con la frase, por los siglos de los siglos. Amén. Su sublime, su belleza, su bendecida y extraordinaria gloria es para siempre, es de siempre, por siempre y para siempre. No ha tenido principio ni tiene fin. Lo abarca todo, especialmente a sus santos en la iglesia. Hermanos, cuán maravilloso es tener este conocimiento del amor de Dios. Cuán maravilloso es tenerlo. Conocer sus bendiciones que sobreabundan. Y lo más maravilloso es que podemos vivirlo, podemos experimentarlo entre los hermanos todos juntos y todas nuestras necesidades, todas las personas que necesitan afuera. No solo los hermanos de la iglesia local podemos experimentar este gran amor. No solo nosotros los hermanos podemos experimentar las bendiciones, sino toda la iglesia universal. Junto a todos los santos, a todos los hermanos alrededor del mundo. Si tú vas a una iglesia, vas a encontrar el amor de Cristo en esa iglesia. Si tú viajas a cualquier parte del globo terráqueo, vas a encontrar ese mismo amor. Pero también hay que llevarlo afuera, ¿verdad? Ese amor de Cristo. Experimentamos toda la iglesia universal este amor y esta unión en Cristo. Bendito sea el Dios por su amor y sus bendiciones. A Él sea la gloria. Que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias